Querida familia, muy buenos días. Dios les bendiga. Es un gusto estar con ustedes nuevamente. Hoy vamos a tratar un tema que tiene mucha importancia para nuestra vida porque es nuestra misión en esta vida. Y quiero invitarlos a que pongamos esto en las manos de Dios. Padre Celestial, Dios del cielo y de la tierra, te damos gracias por tu misericordia, te damos gracias por tu amor. Te damos gracias porque tú eres el mismo ayer, hoy y por los siglos, Padre Celestial. Hoy, bendito Dios del cielo, que vamos a estudiar este tema de nuestra misión en la vida. Queremos, Señor, clamarte, Padre Celestial, porque tú, Señor, seas obrando en Colombia, Padre Celestial, permitiendo, bendito Dios del cielo, que ese movimiento pro aborto, Dios, que ha logrado la sentencia de la Corte Suprema de Justicia de autorizar el aborto sin ninguna restricción hasta la semana 24, permite Dios que esto se caiga, Señor. Coloca, Señor, espíritu de arrepentimiento, Señor, los magistrados, Padre Celestial, y te ruego, Dios, que tú abras camino, Señor, para que esto pueda anularse, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús, Dios, para tu gloria, Señor. Gracias te damos por tu amor y por tu misericordia. Amén y amén. Bueno, querida familia, el tema de hoy, como dijimos, es nuestra misión en la vida, mi misión de vida. Tenemos una misión de vida todos los cristianos. Y la vida es sagrada. Dios es el dueño de la vida, Él la da y Él la quita. Y por eso es realmente una pena y es una vergüenza que nuestra Corte Constitucional haya autorizado el aborto sin restricción hasta los 6 meses de embarazo. Conocemos muchas personas que han sido prematuras, que han nacido a los 6 meses y que se han criado. Y son personas que han sido testimonio para la sociedad. De tal manera que esto me parece un desacierto de la Corte Suprema de la Corte Constitucional, no solamente porque la Corte y la Constitución en Colombia dice que no habrá pena de muerte, sino que también en la Constitución dice que el derecho a la vida es inalienable. De tal manera que una mujer que se embaraza no tiene derecho de quitarle la vida a su hijo, porque la vida de su hijo no le pertenece a ella. Está en su cuerpo, pero está como un vehículo, como un medio para que él pueda desarrollarse. Pero el cuerpo de ese bebé no es de ella. Ese es otro cuerpo diferente, es otra persona diferente. Y de hecho, en la Biblia tenemos muchas evidencias de que en el momento de la concepción, esa persona ya tiene todos los atributos definidos por Dios para que esta persona cumpla también una misión en la vida. Dice en el libro de Jeremías, antes de que estuvierais en el vientre de tu madre, te formé y te hice profeta a las naciones. De tal manera que cuando el ser llega al útero de la madre, en ese momento ya viene perfectamente diseñado su propósito de vida y está definida como persona. No es una bolsa de células despreciable. La ciencia ha demostrado que es un ser totalmente independiente. Aún hemos visto videos donde en el momento en que tratan de practicar el aborto y meten una cureta para arrancarle las piernas al bebé, el niño trata de defenderse y mueve las piernecitas y es impresionante. O cuando le inyectan una sustancia en su corazón para matarlo, le produce muchos dolores porque el niño se retuerce ahí en el vientre de su madre por unos minutos mientras hace efecto el veneno que le inyectan. Esto es un homicidio. Y no podemos permitir que la Corte Constitucional convierta a nuestros médicos, a nuestros ginecólogos, en sicarios del sistema. Esto es un abuso contra la profesión y contra la humanidad. Y lo que están haciendo es autorizar un genocidio que no tiene precedentes en la historia del mundo. Pero como nos queremos dar de muy adelantados y como en Europa se permite el aborto libremente hasta los 3 meses, nosotros
tenemos que ser superiores a ellas y autorizarlo hasta los 6 meses. O hasta los 9 meses si es que hay riesgo de vida de la persona. O si tiene malformación. O si la mujer se le da por decir que fue víctima de una violación. Entonces tiene la excusa perfecta para que a los 9 meses pueda matar a su propio hijo en su vientre. Y que su vientre, en vez de ser un lugar de vida, se convierta en un sepulcro. Y en una guillotina para matar a ese bebé. Yo no entiendo cómo puede haber madres tan absolutamente desnaturalizadas que puedan lograr aceptar matar a su hijo en su propio vientre. Esto es inaudito. Y hoy quiero invitarlos a que marchemos juntos en la Plaza de Bolívar para dar nuestra voz de protesta por los que no tienen voz. Nuestra misión de vida, primero que todo, es respetar la vida, defender la vida. No podemos estar despreciando los planes de Dios y los derechos que tiene una vida simplemente porque es indefensa o porque no tiene voz. Esto es un abuso y es un atropello contra la humanidad. El tema que nos ocupa tiene que ver con el valor de la vida. Y la vida realmente tiene un valor incalculable. Es un tremendo valor el que tiene la vida, pero en nuestro sistema lo estamos despreciando. Cuando la propia madre desprecia la propia vida de su hijo, ¿qué le puede esperar a la sociedad? Solamente le puede esperar más violencia y más desprecio por la vida. Están enseñándole a las madres a matar a sus hijos en su propio vientre y decimos que eso es legal, aunque no sea moral. Y estamos también permitiendo que los hijos maten a sus padres porque están ancianos. Esto puede ser legal, pero también es inmoral. Y nuestra legislación tiene que ser una legislación moral, no solamente legal. Lo legal no implica que sea moral. Lo inmoral seguirá siendo inmoral. Así pongan todas las leyes que lo defiendan. Siempre será inmoral. La vida tiene un valor enorme y tenemos que respetar la vida. Dice la palabra de Dios, desde que estaba en el vientre te conocí. Mi embrión vieron tus ojos, dice el Salmo. Y fui formado en lo oculto y entretejido en lo más oculto de mi ser. Eso fue una obra de Dios. Y la madre que está en gestación tiene el privilegio de que el Espíritu Santo de Dios esté ahí en ella, entretejiendo y formando a esa nueva criatura, que ya tiene toda la esencia de su ser. El hecho de que no pueda expresar su voz no quiere decir que no exista, ni que no tenga una personalidad diferente a la de la madre. No es un apéndice, como algunos lo hacen ver, los abortistas. No es como cortarse las uñas o cortarse el pelo. Es una vida nueva que tiene un propósito en esta tierra y que está dentro del plan de Dios para cumplirse en esta tierra. No tenemos derecho de quitarla. La vida tiene un valor inconmensurable. De hecho, los grandes científicos han dedicado su vida entera para tratar de preservar la vida, procurando medicamentos y la forma de poder controlar las enfermedades. Acabamos de pasar una pandemia terrible, en donde millones de personas murieron por causa de un virus. Y los países invirtieron miles de millones de dólares para proteger la vida de sus ciudadanos, comprando vacunas, dando subsidios, diciendo que se cerraran las puertas, que vamos a tener unas medidas de seguridad, de bioseguridad extremas para evitar los contagios, para preservar la vida. Pero sin embargo, nuestros magistrados, que son unos genios, entre comillas, legislan para obligar a los médicos a matar
Cuando esto no es una función médica. El aborto no es un procedimiento médico, es un asesinato, es un crimen. El aborto es algo que no debería existir, para nada, a menos que sea espontáneo, pero nunca provocado. Y ninguna de las razones establecidas aún en el año 2006 para permitir el aborto legal es válida. Una de ellas es si el niño viene con malformaciones. Bueno, yo quiero contarles una experiencia. En nuestra iglesia tuvimos el caso de una señora que le descubrieron su embarazo a los 5 meses. Le dio un fuerte dolor de estómago y se fue al médico a ver qué era y le hicieron unos exámenes y le hicieron una escanografía y el médico le dijo: felicitaciones, señora, porque usted está embarazada. Tiene un bebé. ¡Qué tremenda noticia! Eso relampaguearon sus ojos cuando escuchó eso. La tomó de sorpresa. Pero fue peor la sorpresa cuando le dijeron que no se preocupe porque este embarazo hay que interrumpirlo. Y hay que interrumpirlo porque el niño viene sin paladar superior y sin nariz. Una malformación. Esta pobre señora llegó a la iglesia bañada en lágrimas y estuvimos orando por ella y clamando al Señor que hiciera un milagro. Y el Señor hizo el milagro y el niño nació, a pesar de las insistentes recomendaciones de los médicos de que practicara un aborto. Ella se negó y tuvo su hijo. Dios, si el Señor me mandó un niño sin paladar y sin nariz, tendrá su propósito. Pero yo voy a clamarle a Dios porque Dios haga un milagro y me mande a mi niño normal. Y efectivamente, el niño nació. Narizón. Se llama Santiago. Es impresionante cómo el Señor puede obrar milagros si nosotros estamos de su mano. La segunda causal, la violación. Que porque la señora se embarazó producto de una violación. Perdóneme, pero si por producto de una violación ella queda embarazada, ¿será que tiene derecho de matar a su propio hijo? Puede ser que su padre sea un malandrín, un delincuente, pero su hijo no tiene la culpa. No la tiene. ¿Por qué tienen que pagar justos por pecadores? Y si quedó embarazada, créame que es una bendición de Dios. Yo conozco casos de embarazo por violación. Esto es una gran bendición para sus madres. Y la tercera causa es si corre peligro la vida de la mujer al nacimiento. Pues díganme, yo he visto muchos casos aquí en la iglesia de mujeres que han tenido sus partos y se han complicado. No tienen ningún problema. Sin embargo, se presenta de pronto una hemorragia que no la pueden controlar y tienen que los médicos actuar y hacer una esterectomía de emergencia y ahí estuvo en riesgo la vida de la madre. Pero la niña se salvó. Así que no hay ninguna razón válida para decir que tenemos derecho de quitarle la vida a un inocente. No hay ninguna razón válida para ir en contra de la voluntad de Dios y afrentar el Espíritu de gracia y sabotear los planes de Dios. Porque esto trae maldición a la vida de las personas. Dice en la palabra de Dios: maldito aquel que recibiere soborno para quitar la vida de un inocente. Y esto es lo que va a suceder. De tal manera que tenemos que ir en contra del aborto con todas nuestras fuerzas, a todas las instancias. No podemos permitir que esta legislación quede firme. Así tengamos que hacer lo que sea necesario, pero no se puede permitir que la Corte Constitucional esté abusando de su fuero, porque su fuero no va al fuero del legislativo. El legislativo tiene la responsabilidad de legislar y para eso está el Congreso. Y el Congreso es el que implanta las leyes.
La Corte Constitucional no puede legislar sobre asuntos nuevos y en la Constitución dice que se respetará la vida desde el momento de la concepción hasta la muerte. De tal manera que ni la eutanasia ni el aborto han sido sentencias de la Corte Constitucional que no están basadas en la Constitución, sino solamente en sus propios intereses personales. Vaya a saber Dios cuáles son esos intereses personales que tenga la Corte. Pero por ahí estaba diciendo el presidente Pastrana que tenía mucho que ver con los acuerdos de paz y con las imputaciones de cargos que tienen en este momento aquellos cabecillas de la guerrilla que han sido demandados por abuso a menores y por practicarles abortos. De tal manera que entiendo que es una decisión política. Qué costosa nos está saliendo esta paz que no es paz. Oremos, hermanos, y tratemos de hacer nuestro máximo esfuerzo para que nuestra legislación esté acorde con la palabra de Dios. Y estábamos diciendo que la vida tiene mucho valor. Y justamente en el libro de Hechos dice la palabra: después de todo, la vida carecería de valor si no la empleáramos para terminar con gozo la tarea que me señaló el Señor Jesús de pregonar las buenas noticias acerca del inmenso amor de Dios. Y esta es una función que todos nosotros tenemos. Y tenemos que predicar es el amor y no el odio. Tenemos que predicar es el amor y la vida y no la muerte. Pero al parecer, todos los movimientos de izquierda y de centro izquierda tienen la tendencia de defender la muerte y son políticas de muerte. Es triste ver que nuestra sociedad ha caído tan bajo. Nuestra vida siempre tiene un propósito y las vidas que tienen un propósito. Un bebé, desde que esté en el vientre de su madre, desde el mismo momento de la concepción, tiene un propósito. Y aquí en la iglesia hablamos mucho sobre el propósito. Y la misión de vida que cada uno de nosotros tiene es distinta. El llamamiento de Dios para su vida, su propósito de ponerlo en este mundo, es diferente al de cualquier otra persona. Y solamente usted puede cumplir la misión de su vida. Y desde el momento en que usted llega a ser creyente, desde el momento en que toma el paso de dar su vida a Jesucristo, Dios tiene una tarea especial para usted. Y esto se llama la misión de vida. Muchos aspectos de la misión de su vida son únicos, pero hay una parte de la misión de vida que todos compartimos. Y esto es que Dios quiere que usted le diga a otras personas lo que le ha sucedido a usted. Compartir su testimonio, su estilo de vida, sus experiencias y sus buenas noticias. En Hechos 20:24 dice: después de todo, la vida carecería de valor si no la empleara para terminar con gozo la tarea que me señaló el Señor Jesús de pregonar las buenas noticias acerca del inmenso amor de Dios. Y ahí entendemos que nuestra vida cobra valor y cada vez más valor cuando nosotros la usamos para compartir el mensaje del Evangelio. ¿Por qué razón? Porque cuando compartimos el mensaje del Evangelio, no solamente nuestra vida aumenta de valor, sino que la vida de las demás personas también aumenta de valor. Porque la gente va a entender que Dios les ama, que Dios tiene un propósito con su vida y que en la medida en que ellos vuelvan sus ojos hacia Dios y le entreguen su vida al Señor, van a tener una vida abundante, una vida de paz, una vida de bendición, no solamente para ellos, sino para la sociedad también. La misión en nuestra vida es, en términos sencillos, invitar a otras a unirse a la familia de Dios. Juan 20:21 dice: como el Padre me envió a mí, así yo los envío a ustedes. Ahora, la pregunta es: ¿qué los ha enviado a hacer? Bueno, en Hechos 1:18 dice: y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y este es un versículo
que es muy importante para nuestras vidas. Porque es un mandamiento que el Señor nos dio, que tenemos que testificar de la obra maravillosa de Jesucristo en nuestra vida y tenemos que contárselo a los demás. ¿Para qué? Simplemente para que los demás puedan tener esperanza y que puedan también confiar en Jesús. De hecho, el fundamento principal de nuestra iglesia es este versículo, Hechos 1:8. Me seréis testigos en Jerusalén, en Samaria, en Judea y hasta lo último de la tierra. Pero primero dice, me seréis testigos. ¿Qué significa ser un testigo? Dios quiere que usted dé un testimonio, cuente, de acuerdo con su propia experiencia, cómo ha sido su relación con Dios y cómo ha sido la relación de Dios con usted. Testificar es simplemente compartir lo que Dios está haciendo en nuestra vida. Para eso no necesita ser un experto en teología, no necesita una preparación especial, solamente contar su experiencia. Como cuando usted le clamó a Dios, el Señor le contestó, así de sencillo. Como cuando usted le entregó su vida a Jesús, su vida empezó a cambiar y usted pudo tener una óptica diferente de muchas cosas. Y no solamente eso, sino que el Señor empezó a actuar en su vida y usted empezó a mirar las cosas de una manera diferente. Su escala de valores varió, cambió sensiblemente y el amor de Dios fue derramado en su corazón para que usted sea instrumento del amor de Dios hacia los demás. Dios quiere que usted sea un testigo. Algunas personas creen que eso solamente lo hacen los predicadores o los pastores o los misioneros. No, todos hemos sido llamados a ser testigos de lo que Dios ha hecho en nuestra vida. Cuando nosotros asumimos nuestra responsabilidad, vamos a ver el fruto. Y vamos a quizás quedar sorprendidos de la gran cantidad de personas que van a estar agradecidas porque vencimos la barrera del temor y empezamos a compartir del amor de Dios. Así pues que va a ser muy importante que usted hable y que comparta con sus familiares, con sus amigos. ¿Por qué razón? Porque usted tiene credibilidad con ellos. Si usted me lleva a que yo les comparta del Señor, ellos van a decir, no, es que ese es el oficio del pastor y él lo que hace es predicar la palabra. Pero si usted le cuenta sus experiencias personales, ellos lo conocieron antes de ser cristiano y por lo tanto van a dar crédito a sus palabras. Y ellos van a ver cómo usted estaba en unas luchas fuertes quizás, pero cuando le entregó su vida a Jesús, el mundo le empezó a cambiar. Usted pudo ver la mano de Dios obrando en su vida. Y esto le va a dar esperanza a otras personas que van a querer seguir sus mismos pasos. Y por eso es muy importante que usted sea el que comparta ese testimonio con los demás. Empiece a hacerlo en su Jerusalén. ¿Cuál es su Jerusalén? No es que se vaya usted a Jerusalén a predicar, no, su Jerusalén viene siendo su casa, su familia, ¿no? Después tiene que ir a la otra escala, ¿no? Después de que le predique a su familia y a los suyos, entonces tiene que irse a su Judea, ¿no? Que es un territorio un poco más amplio. Y después de que usted cumple con esa misión, dice que puede ir hasta los confines de la tierra. Y hoy es mucho más fácil que antes ir a los confines de la tierra. Si tomamos nuestro carro hoy y decidimos viajar de Bogotá hasta Pailitas, en Cesar, quizás nos vamos a gastar 12 o 14 o 16 horas. Pero si nos montamos en un avión, solamente en 6 horas o en menos, estamos en la Patagonia. De tal manera que hoy es mucho más fácil ir a los confines de la tierra que en los tiempos bíblicos. De hecho, en ese tiempo ni siquiera sabían que el mundo era redondo, ¿no? Ahora bien, ¿cuál es mi misión? Entonces, la misión que nosotros tenemos de vida es unirse a la familia de Dios y hacer que los demás se unan a la familia de Dios. Esa es nuestra misión. Invitar a los demás a unirse a la familia de Dios. ¿Cómo? A través de nuestro testimonio. A través de nuestro testimonio ellos van a decir, hombre, yo también quiero tener experiencias de ese tipo. Yo quiero también tener una relación con Dios.
Yo quiero también sentirme amado y quiero amar a Dios. Yo estoy agradecido porque Jesucristo pagó por mis pecados y por lo tanto quiero entregarle mi vida a Jesús. Y cuando la gente hace esto, acepta a Jesucristo como su Señor y Salvador personal, en ese mismo instante están formando parte de la familia de Dios. Y es cuando podemos invitarlos también a la iglesia para que formen parte de nuestra familia, de nuestro cuerpo. Y estando en la iglesia ya va a tener una función que cumplir, porque se convierte en un órgano del cuerpo. Y todos los órganos tienen una función. Aunque sea el dedo meñique, tiene una función para guardar el equilibrio. Y entonces también tenemos que asumir esa misma responsabilidad de Marcos 16:15 que dice: id por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. Y esto es dar las buenas nuevas. ¿Le gustan las buenas noticias? De verdad que en este medio donde están invadiendo Ucrania, donde oímos de guerras, rumores de guerras, enfermedades, pandemias, una buena noticia definitivamente debe ser como un refrigerio que llegue a nuestra vida. Y por lo tanto deberíamos sentirnos honrados de poder predicar buenas noticias. Y las buenas noticias que tenemos es enseñar el mensaje de salvación de Jesucristo. El problema es que nos hemos olvidado qué tan buenas noticias son esas. Cuando usted ya ha sido un cristiano por mucho tiempo, se olvida de la vida tan miserable que vivía, quizás sin esperanza, antes de conocer a Jesús. Se olvida cómo era preocuparse sobre dónde iba a ir, dónde iba a parar, dónde iba a morir, qué iba a pasar después de su muerte. Y usted olvida cómo es vivir sin propósito, sentir culpabilidad, temor, resentimientos, amargura, aburrimiento en su vida, antes de que Cristo trajera sentido, propósito y significado a nuestra vida. Y lo que sucede es que entre más tiempo tiene de ser cristiano, mayor será la tendencia a tomar por sentado qué tan buenas son las buenas nuevas, ¿no? Y si usted sale por el camino y quiere hablar con la gente y le pregunta a la gente, bueno, cuéntame, ¿cómo puede uno lograr que Dios lo ame? Seguramente el 99% de la gente le dirá, uno tiene que trabajar duro para recibir la aprobación de Dios, tiene que portarse muy, muy bien, tiene que seguir muchas reglas, probablemente tenga que seguir muchos reglamentos, rezar mucho, practicar algunos ritos, convertirse en una persona religiosa, aparte de hacer el bien a todo el mundo, vivir pobre y con necesidades. Bueno, en fin, la gente tiene unas ideas loquísimas de lo que es esto. Pero créame que usted no necesita nada para que Dios lo ame. Dios lo ama por lo que usted es. Usted es una criatura de Dios. Dios lo creó con un propósito y usted tiene que encontrar ese propósito en Dios y tiene que cumplirlo. La mayoría de la gente piensa que es muy difícil llegar a conocer a Dios. Pero las buenas noticias son que es muy fácil conocer a Dios. Dios está buscando más bien que nosotros lo conozcamos a Él. Y esa es la buena noticia, que Dios nos ama a pesar de nuestros pecados, a pesar de nuestras transgresiones, a pesar de que nosotros no lo tenemos en cuenta. A pesar de que nosotros llevamos nuestra vida apartado de Dios. Pero el Señor dice en Romanos 1:17, porque el evangelio de la justicia de Dios se revela por fe y para fe. Como está escrito, el justo por la fe vivirá. Entonces note que no es por ser perfecto, no por no pecar nunca, no por celebrar muchas ceremonias, solamente confiando en Él, solamente por fe. Y esas son las buenas noticias. Ahora bien, dice, el justo por la fe vivirá. ¿Pero quién es el justo? A ver, ¿hay algún justo? Dice la Biblia que no hay justo ni siquiera uno. Y entonces, ¿cómo puede ser posible que el justo por la fe vivirá si no hay ni siquiera uno? ¿Cuál es ese justo que va a vivir? ¿Será Jesús? No. Cada uno de nosotros, cuando damos el paso de fe,
Cuando aceptamos a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador personal, somos justificados por la sangre de Cristo. Justo es aquella persona que paga lo que debe, que respeta el derecho de los demás, que nunca va más allá de sus derechos. Justa es una persona que ha pagado sus deudas. Y dice en la Biblia que la paga del pecado es muerte. Entonces, un pecador, ¿cómo puede ser justificado? Solamente a través de pagar por sus pecados. Pero si uno tiene solamente una vida, ¿y cuántos pecados ha cometido? Miles de pecados. Entonces no tenemos cómo pagar por nuestro pecado, o sea que no podríamos justificarnos por nuestros propios medios. Pero por eso Jesucristo decidió justificarnos a nosotros a través del derramamiento de su sangre en la cruz del Calvario. De tal manera que Jesús pagó en la cruz del Calvario el pecado que nosotros habíamos cometido. Y por esa razón somos justificados por la sangre de Jesús. Y por esa razón nos llamamos justos. No por la misericordia de Dios. De tal manera que el justo por la fe vivirá. O sea, nosotros que hemos sido justificados también por fe, vamos a vivir también por fe. Romanos 6:23 dice, porque la paga del pecado es muerte, mas el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. En el fondo, el pecado es rebelión contra Dios. Nuestro pecado nos separa de Dios, el creador y sustentador de la vida. Pero Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Así pues que cuando la gente está interrumpiendo un aborto, créanme que está afrentando directamente a Jesucristo, que es el camino, la verdad y la vida. Dios también es conocido como el gran yo soy. Y la vida está en Dios. Por eso nosotros no tenemos derecho de quitarle la vida a nadie. Entonces cuando pecamos y estamos separados de Dios, nos apartamos de la verdadera vida. Y por lo tanto, inevitablemente experimentaremos la muerte. Ahora, tengo que aclarar tres cosas. Primero, el pecado no necesariamente resulta en una muerte física inmediata. Romanos 6 no nos dice que cuando pecamos vamos a morir físicamente. Más bien se refiere a la muerte espiritual. Muerte significa separación. De tal manera que si antes nosotros teníamos comunión con Dios, cuando pecamos esta comunión se aparta, se daña. En segundo lugar, cuando somos salvos en Cristo, somos rescatados de la muerte espiritual y traídos a la vida espiritual en Cristo. Pablo le dijo a los romanos, la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Y en tercer lugar, aún los pecados de los creyentes darán lugar a una clase de muerte espiritual. Aunque hemos sido y somos rescatados del último castigo del pecado, de la separación eterna de Dios, no estamos exentos de las consecuencias naturales de una relación rota con el Padre. Cuando pecamos, experimentamos síntomas de la muerte espiritual. Puede que nos sintamos culpables, vacíos, confundidos, desconectados de Dios. Actuamos como injustos en lugar de actuar como personas justas. Y nuestro pecado, aún como creyentes, lastima el corazón de Dios y contrista al Espíritu Santo. Efesios 4:30 nos dice, y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. A pesar de que no anula nuestra relación con Él, nuestro pecado pone una barrera entre nosotros y Dios. Piense en el caso de un niño y un padre. Cuando el niño desobedece, la relación con su padre se vuelve tensa. El padre aún todavía lo ama, ¿verdad? Todavía tiene planes con el niño. Todavía tiene en su corazón el bienestar de él. El niño nunca deja de pertenecer al padre. Sin embargo, el niño puede experimentar algunas consecuencias. La desconfianza, la disciplina, un sentimiento de culpabilidad, cosas similares. En última instancia, la relación es restaurada, pero generalmente viene primero el dolor. Y así es con nosotros y Dios. Cuando nos rebelamos contra las reglas de Dios en nuestras vidas, nos rebelamos contra la vida. Y por lo tanto experimentamos la muerte.
un quebranto que resulta en el dolor. Y cuando volvemos a Dios, somos también restaurados a una vida espiritual, a la comunión con Dios en un sentido de propósito de justicia, de libertad, de amor, de paz. ¿Recuerdan la alegría del padre del hijo pródigo cuando su hijo regresó y hizo una fiesta? Él dijo, mi hijo muerto era y ha revivido, ¿no? Cuando yo le confío mi vida a Cristo, hay 3 increíbles y maravillosos beneficios en mi vida. Yo sé que este es quizá un repaso para muchos de ustedes, pero revisémoslo una vez más. Y esto es lo que usted debe compartir con otros. Cuando usted le dice a la gente lo que significa ser un creyente, 3 cosas suceden en su vida. Primero, el Señor Jesucristo se encarga de su pasado pisado. El Señor perdona su pasado. En segundo lugar, el Señor se encarga de su presente, que es realmente lo importante para su vida, donde está su capacidad de tomar decisiones hoy sobre esto, sobre lo otro, etc. El Señor toma control de su presente y lo guía en las decisiones que debe tomar. Y en tercer lugar, de su futuro, el Señor toma control. Entonces, repasamos. Primero, recibimos perdón de nuestro pasado. Y este es el primer beneficio si tomáramos cada cosa que ha hecho o que ha dicho en el pasado, hiciéramos una película de esto y la mostráramos en una pantalla a todos sus amigos y familiares, quizás usted estaría un poquito nervioso, ¿verdad? Y es probable que estuviera bastante avergonzado. Y lo mismo me sucedería a mí, porque ninguno de nosotros es perfecto. Nadie es perfecto. Todos hemos fracasado y todos hemos cometido errores. Todos tenemos esqueletos escondidos en el closet, cosas que desearíamos que nunca hubieran sucedido. Viene Dios y dice, cuando usted confíe su vida en Jesucristo, el Señor toma esa película y la rompe y la quema. Dios no se acordará más de sus pecados. Dice en la Biblia que así como está de lejos los cielos de la tierra y tan lejos el oriente del occidente, separará nuestros pecados de su mente. El Señor no va a recordar más esos pecados. En otras palabras, dice borrón y cuenta nueva. Y así pues que en la pantalla empieza una nueva vida completamente en Cristo. Y estas son buenas noticias, son noticias buenas. Conozco muchas personas que andan por la vida deprimidas, por las penas, por las culpas, por la vergüenza de su vida. Y aunque no existiera tal cosa como el cielo, valdría la pena con tan solo tener una conciencia limpia. De tal manera que el Señor se encarga de nuestro pasado. Pero también el Señor se encarga de nuestro presente. Él cuida de nuestro presente. Él nos da un propósito por el cual vivir. Y nos hace entender que no somos un accidente de la naturaleza, sino que estábamos planeados para existir en la forma que lo hicimos. No estamos solamente aquí para llenar un espacio. Usted nunca va a conocer el propósito de Dios para su vida si primero no conoce a Dios, tratando de descubrir por qué usted está aquí, de dónde vino y hacia dónde va. Nada de eso va a tener sentido para usted hasta que no conozca a Dios. Y cuando llega a conocer a Dios, va a conocerse a sí mismo. Cuando entiende quién es Dios, va a descubrir quién es usted. Porque Dios lo creó a usted para un propósito, para amarlo. Y hay personas que están diciendo, solamente estoy tratando de encontrarme a mí mismo. Y viven apartados y quizás aislados de la sociedad, tratando de encontrarse en ellos mismos. Es probable que a usted no le agrade a usted mismo cuando se encuentre. Ellos dicen, hay algo que falta en mi vida. Y no es que no se encuentre a sí mismo, sino que no ha encontrado el propósito de su vida. Pero cuando conoce a Dios, usted va a encontrarlo muy fácilmente. Así que esas personas que dicen, voy a buscar el propósito de mi vida, me falta algo. Lo que le falta es Dios en su vida. Dios lo creó a usted
no para vivir solamente su vida en su propia fuerza, sino para que usted tenga una relación personal con Jesucristo. Y entonces su vida va a tener sentido. Juan 10:10 dice, yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Él no dijo, yo he venido para que tengan una religión. Él dijo, he venido para que puedan vivir plenamente. ¿Por qué? Porque no está viviendo si no conoce a Dios. Realmente no está viviendo el propósito que Dios tiene para su vida. Usted empieza a vivir plenamente cuando usted conoce el propósito por el cual Dios lo creó y empieza a cumplirlo. Mientras tanto, solamente está existiendo en sus propias fuerzas. Usted fue creado para mucho más que solo un trabajo. Usted fue creado para un propósito mucho más que ganar dinero. Dios tiene una misión y un propósito para su vida, pero usted nunca los va a conocer hasta que conozca a Cristo. Y en tercer lugar, usted recibe un lugar para su futuro. Y este es un hogar en el cielo. Romanos 6:23 dice, porque la paga del pecado es muerte, mas el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Entonces, ¿qué es lo que hace Dios? Dios dice, voy a darle un lugar en el cielo. La mayoría de la gente espera ir al cielo, pero no estamos seguros y la esperanza no es suficiente. Esto es demasiado importante para no tener una plena seguridad. Y nos preguntamos, ¿estaré haciendo esto o no? ¿Tendré que hacer esto o no? Y no un más o menos, de alguna manera. Ojalá que tengamos una certeza de qué es lo que tenemos que hacer. Y la mayoría de la gente piensa que para lograr la entrada del cielo es por medio de ser suficientemente bueno. Y si usted hace más bondad en su vida que maldad, entonces quizás tenga consideración y le diga, bueno, está bien, pase adelante, puede entrar. No, recordemos que así no es. Eso es una respuesta incorrecta. No funciona de esa manera. Usted no logra entrar al cielo por su propio poder, porque no es suficientemente bueno. No hay nadie suficientemente bueno. No hay justo, ni aún uno, dice en la palabra de Dios. Así que la Biblia dice en la Biblia que el cielo es un lugar perfecto. No hay tristeza en el cielo, no hay sufrimiento en el cielo, no hay pecado en el cielo, no hay perversidad ni maldad en el cielo es perfecto. Y eso significa que solamente personas perfectas pueden entrar. Si Él permitiera que gente imperfecta entrara al cielo, ya no sería perfecto. Y eso me excluye a mí y excluye a usted también y a todo el mundo. No tiene la más mínima esperanza de entrar al cielo por sus propios méritos. Así que olvídelo. Ni siquiera lo intente. No va a lograr entrar al cielo por sus esfuerzos. Solo existe una manera de poder entrar al cielo. Y esa manera es por medio del boleto de otra persona. Dado que ninguno de nosotros es perfecto, Dios vino al mundo en forma humana. Y esa forma fue llamada Jesucristo. Él se hizo humano y vino a dar la vida por nosotros. Él vivió una vida de perfección y Él nos mostró cómo vivirla. Él murió en la cruz, pagó la pena por nuestro pecado y regresó al cielo. Pero ahora usted puede entrar al cielo por medio de su boleto, si usted confía en Él. ¿Por qué? Porque usted cuando acepta a Jesucristo empieza a formar parte del cuerpo de Cristo. Y si forma parte del cuerpo de Cristo va a tener una función dentro del cuerpo y todo el cuerpo va a entrar al cielo. En Romanos 6:23 dice, el don de Dios es la vida eterna en unión con Cristo Jesús. Ese don de Dios es un regalo. Eso significa que usted no lo puede ganar y no existe manera de trabajar y apropiarse de él. Es un regalo de parte de Dios. Piensen en estas tres cosas. Si Dios dice que usted llega a conocerlo solamente por la fe, confiando en Él, y si usted le confía su vida a su Hijo, usted recibe primero el perdón de su pasado, segundo un propósito por el cual vivir en el presente y en tercer lugar un lugar en el cielo en el futuro. ¿Será que estas son buenas noticias? Claro que sí. ¿Piensa usted que algún conocido suyo tendría algo de interés en saber esto? ¿Piensa usted que le beneficiaría a ese conocido si usted le explicara, como yo le he explicado a usted? Pues por supuesto que le va a interesar. ¿Por qué? Porque Satanás lo ha engañado.
¿Usted piensa que ninguno de sus amigos o la gente con quien trabaja está interesado en oír las buenas noticias? Usted está solamente equivocado. El mundo tiene hambre de buenas noticias. Están buscándolas. Hay una gran hambre espiritual, especialmente después de esta pandemia y en medio de esta guerra que se está desatando en Ucrania. He descubierto que las buenas noticias suenan cada vez mejor porque son malas las nuevas del mundo y van de mal en peor. Solo basta darle un vistazo al periódico, mirar un noticiero. Antes de ayer, esta semana, Rusia invadió Ucrania. Se separaron 2 provincias de Ucrania, se declararon países independientes. Y Rusia de inmediato mandó sus tropas a quitarle el poder a Ucrania para que no tratara de recuperarlos. Y bombardeó todas las estaciones militares. Cerca de 150 lugares fueron bombardeados. Murió mucha gente también. Estamos necesitando buenas noticias. ¿Por qué debo compartirlas? ¿Por qué debo preocuparme por la gente? Para contarles cómo ir al cielo. ¿Cuál es mi motivación? Pues su motivación tiene que ser primero el amor. El motivo de la misión de su vida tiene que ser el amor por Jesús, el amor por los demás. Dice en la Biblia que tenemos que amarnos los unos a los otros, que tenemos que amar aún a nuestros enemigos. En 2 Corintios 5:14 dice, el amor de Cristo nos obliga. Debe motivarnos el amor de Cristo. Cada persona tiene una importancia tremenda para Dios. Dios nunca creó a una persona a quien no amara. Dios creó a algunas personas que yo no amo. Y Dios ha creado a muchas personas que ni siquiera me agradan, pero Dios las ama. Y por lo tanto merecen que yo las ame. La persona más despreciable que usted se pueda imaginar es amada por Dios. Si usted está aquí en esta tierra, eso significa que Dios lo ama porque Él lo creó. Eso significa que a nosotros nos debe importar porque simplemente a Dios le importa. Y cuando usted expresa amor por la gente, se construye un puente. Se abre una puerta para compartir las buenas noticias a los demás. Usted puede cambiar la vida de personas por medio del amor. Una vida a la vez. Y esta es la única forma de cambiar a la sociedad. Una vida a la vez. Cuando nosotros compartimos del amor de Dios, podemos cambiar una vida a la vez. Y puede ser que esta vida que usted cambie sea una mujer que esté en embarazo. O puede ser una mujer que en el futuro se vaya a embarazar y entonces va a apreciar el valor de la vida y va a apreciar que Dios la escogió como un instrumento útil para su obra y le encomendó la gestación de su hijo. Tremendo, una tremenda responsabilidad dada por Dios. Es un privilegio ser madre. Cuando amamos a Dios y amamos a los demás, podemos valorar ese privilegio de ser madre. No es como dice la izquierda, que la mujer tiene derecho sobre su propio cuerpo y que esto fue una victoria de la mujer. Fue una victoria del diablo que quiere venir y robar y matar y destruir a la sociedad y al hombre y a la vida humana y a la creación de Dios. Nosotros como cristianos tenemos que defender el derecho a la vida. Cuando nosotros tenemos la oportunidad de compartir del amor de Dios, estamos abriendo un camino para que las personas vuelvan a tener el Espíritu de Dios en ellas. Acordémonos que fuimos creados con espíritu, alma y cuerpo, en donde el Espíritu Santo de Dios estaba en nosotros. Desde el vientre de nuestra madre estaba el Espíritu Santo de Dios en nosotros. Y ese espíritu, cuando nosotros empezamos a pecar, se aparta. Y entonces nuestra vida sigue funcionando simplemente por nuestra alma, nuestro intelecto, nuestras emociones y nuestra voluntad, apartados de la dirección de Dios, apartados de quizás los planes de Dios y muy influenciados por los planes del enemigo. Y entonces, en vez de convertirnos en siervos de Dios, nos convertimos en siervos de Satanás, como lo son esos magistrados que estuvieron haciendo esa legislación.
siervos de Satanás. Dice la palabra de Dios en Colosenses 3:17, y todo lo que hagan o díganlo, háganlo como para el Señor. Yo quiero saber si esos magistrados, todo lo que hicieron y lo que dijeron, lo hicieron para Dios o lo hicieron para el diablo. ¿Instrumentos de quién son? Dice en la Biblia, por sus frutos los conoceréis. Y ya vemos el fruto es muerte. Y dice la palabra de Dios que Satanás no vino sino a robar, a matar y a destruir. Pero Jesucristo vino para destruir las obras del diablo. Y nosotros como cuerpo de Cristo tenemos que trabajar para destruir esa obra del diablo con la ayuda de Dios. Esto no puede permanecer así. Pero va a ser muy importante que aprovechemos siempre las oportunidades para compartir del amor de Dios. Siempre nos encontramos con personas y cada persona, créanme, necesita saber del amor de Dios. Cada persona con que nos encontremos necesita saber que Dios la ama, que Dios tiene un plan para su vida y que si está embarazada, ese niño también tiene un plan de vida y que Dios tiene un plan con esa madre y ese hijo. Es muy importante que haya una voz de aliento, una voz de esperanza en esta sociedad. No solamente la voz de la muerte. Necesitamos aprovechar las oportunidades, como dice en Colosenses 4:5, que dice, aprovechen ustedes bien las oportunidades de hablar del Evangelio, porque quizás sea la única oportunidad que esa persona tenga de escucharlo. Es impresionante cómo esas oportunidades se dan y nosotros las desperdiciamos. Tenemos que contar nuestras experiencias de vida con el Señor para que otras personas puedan tener esperanza. Necesitamos saber a quién ir. Necesitamos saber qué experiencia contarles. Seguramente tenemos muchas experiencias en nuestra vida, pero necesitamos compartir una de ellas. Y la principal experiencia que tenemos que compartirle es del amor de Dios, que Dios nos ama a nosotros y que nosotros no somos dueños de nuestra propia vida, sino que nuestra vida le pertenece a Dios. Igual que la madre no es dueña de la vida de su hijo, porque su hijo es una persona independiente y Dios tiene un plan con esa vida. El hecho de que no pueda defenderse no le da derecho a asesinarlo. Queridos amigos, quiero invitarlos a que nos acompañen hoy a la Plaza de Bolívar a las 2 de la tarde. Vamos a hacer una manifestación enormemente grande para demostrarle al mundo que no estamos de acuerdo con esa legislación perversa que está trayendo muerte, odio y destrucción a nuestra sociedad. Oremos. Padre Celestial, Dios del cielo y de la tierra, te damos gracias, Señor, por tu amor y por tu misericordia. Te damos gracias porque tú eres el mismo ayer, hoy y por los siglos, Señor. Te damos gracias, bendito Dios del cielo, porque sabemos, Dios, que tú nos amas y que tienes un plan especial para nuestras vidas, Señor. Hoy queremos clamarte, Padre Celestial, por la Corte Constitucional de Colombia, Señor. Sabemos, bendito Dios del cielo, que ellos tomaron esta decisión como una decisión política, Padre Santo, pero sus manos quedaron manchadas de sangre. Y la culpabilidad de los asesinatos que se vayan a dar en Colombia recaerá sobre ellos y ellos tendrán que dar cuentas a Dios por esa sangre derramada. Yo te pido, Dios, que tú, Señor, seas extendiendo tu misericordia sobre Colombia, Señor. Tu misericordia sobre esos magistrados, Padre Celestial, y que seas tú, Dios, iluminándolos, Señor, sobre el camino en que deben andar para poder corregir, Señor, estas falacias, Señor, que han cometido, Padre Santo. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús, Dios, y te damos gracias por tu amor y misericordia. Amén y amén. Bueno, querida familia, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Nos vemos en la Plaza de Bolívar a las 2 de la tarde. Que Dios les bendiga. Un gran abrazo para todos.